Bienvenidos al canal. Hoy estoy en Figueres, en la provincia de Girona, el lugar donde nació el genial Dalí, que es un pintor, escultor, grabador, un artista del siglo XX, donde está aquí su casa natal y su museo. No me voy a enrollar mucho para empezar porque os quiero enseñar toda la ciudad y luego haré la visita al museo. Así que sin más, bienvenidos a Figueres. Comenzamos la visita por Figueres, que tiene muchas esculturas repartidas por la ciudad, como este, que es un ciprés monumental que se instaló en conmemoración del 25 aniversario de la Fundación Salvador Dalí y está aquí en una rotonda de entrada para que nos dé la bienvenida a la ciudad. Vamos a descubrir los siguientes puntos. Y el primer punto de la visita es este, que es el Castillo de San Fernando, que está construido durante el reinado de Fernando VI en el siglo XVIII. Es uno de los edificios más grandes del mundo, siendo el más grande de todo Cataluña. Su perímetro mide más de 3 kilómetros y lo vamos a visitar ahora, que vamos a verlo todo. Y ya por dentro, con entrada en mano, ya tengo el plano con el recorrido para hacerlo. Son 4 euros la entrada y ahora os voy a mostrar las imágenes de todo el complejo. Ya salí del castillo, como habéis visto, es enorme y ahora nos dirigimos hacia el centro de la ciudad, donde veremos todos los monumentos que nos quedan, aparte del Museo Dalí, que tengo la entrada para más tarde. Comentaros que aparte de Dalí, en la ciudad hay varios personajes que nacieron aquí, como los cantantes Kiko Veneno o Mónica Naranjo, y también hay otro personaje ilustre que luego en un monumento os lo enseñaré. Ya por aquí, por el centro, se nos amontonan los monumentos, que está todo muy céntrico. Está ahí el teatro, que es donde está el museo. Aquí tenemos una escultura de las primeras, que es de Dalí, un homenaje a Francesc Pujols, que era un filósofo catalán que le hizo aquí este monumento en su honor. Y ahora voy a información turística por un planito para tener un poco todo más controlado y poderos contar bien todas las cositas. Y ya por aquí estoy ahora mismo en la Plaza de Gala y Salvador Dalí, con mi plano en mano para visitarlo todo, y la palabra de hoy va a ser surrealismo, porque es la palabra que define a este artista. Voy ahora a visitar los monumentos que hay por aquí por la plaza y os lo voy a enseñar. Cuando os dije que la palabra surrealista era parte de este vídeo, pues hay hasta una librería surrealista. Así que vamos para adentro y os voy a ver si os puedo enseñar algo de la librería. El edificio más antiguo de la ciudad es la iglesia de Sant Pere, que data del siglo IX y es el centro medieval de la ciudad.
el cual voy ahora a visitar, y tuvo unos hechos muy importantes que ocurrieron en este lugar, como el bautismo, la comunión o el funeral de Salvador Dalí. Además de esto, también fue el lugar donde contrajeron matrimonio Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, el cual ahora vamos a visitar y os la voy a enseñar por dentro. Y después de visitar la iglesia de Sant Pere pasamos por aquí, que esto es la Torre de Galatea, o antiguamente conocida como la Torre de Gorgot, que formaba parte de la muralla medieval que rodeaba la ciudad. Esto estaba anexado a una casa del siglo XVII, donde años después se adaptó y llegó a vivir aquí Salvador Dalí entre los años 1984 hasta su muerte en 1989. Ahora está adaptado como museo, que es el que voy a visitar después, y mirar lo pintoresco que es con los huevos gigantes por encima. En la ciudad de Figueres también existe el Museo del Juguete, que es el tercero más importante del mundo y el cual, si tenéis la entrada del Museo Dalí, os hacen un descuento. También podéis ver juguetes de Dalí de cuando era pequeño y su adolescencia en la planta baja gratuitamente sin pagar. Nosotros vamos a visitarlo ya que tenemos la entrada comprada. Y después del Museo del Juguete llegamos a este lugar tan fresquito que es la Rambla, que es el lugar donde se celebran todas las fiestas y ferias, como el tercer sábado de cada mes, que se celebra la Feria de los Anticuarios y Coleccionistas. Vamos a disfrutar por aquí, que voy a tomar un helado para disfrutar de este lugar. Y como veis, por aquí está Dalí representado en todos los puntos de la ciudad, como por aquí en la Rambla, que hay varios retratos de él. Y ahí tenéis el monumento a Narcís Monturiol. Cuando os dije que habían más personajes ilustres en la ciudad, uno de ellos era este ingeniero que fue el que inventó el submarino. Y aquí tenéis un homenaje que se le hace en la Rambla. Y si buscamos el lugar concreto donde nació Dalí, es en el bajo de esta casa, un 11 de mayo de 1904. Ahora está en rehabilitación porque quieren hacer una casa museo también en el lugar concreto donde nació. Si os fijáis, la ruta Dalí está marcada con unas hormigas, lo que es todo el casco antiguo, desde la estación de tren o desde el Museo Dalí, y podéis verlo marcado en el suelo. Y de ruta seguimos, y este edificio me lo recomendaron en información turística, que también tenéis aquí otra oficina para preguntar y que os den mapa, que es el antiguo matadero municipal, que el edificio es un ejemplo modernista de 1904. Si venís con un poco más de tiempo que yo, tenéis aquí el Museo de la Técnica, que es un museo que alberga más de 3000 objetos mecánicos que nos cuentan la transformación de las tecnologías desde el siglo XIX hasta parte del XX. Yo voy a seguir la ruta y os voy a ir enseñando más cositas de la ciudad. La ciudad, que es capital de su comarca, aparte de la importancia cultural que tiene, también comercialmente tiene mucha importancia. Así que tenéis los martes, jueves y sábados aquí en la Plaza del Grano un gran mercado de frescos. Yo he venido ya por la tarde, pero bueno, más que nada comentarlo por si venís esos días, aprovechéis la visita. También aquí tenéis unos refugios de la Guerra Civil que están aquí en este subterráneo, que podéis aprovechar y coger la cita en la web de turismo para visitarlo si os interesa. Yo más que nada era comentarlo para que lo supierais, y ahora ya voy a ir hacia la plaza del ayuntamiento. Y como os acabo de decir, llego a lo que es la plaza del ayuntamiento, que está llena de terrazas y de tiendas de regalos. He aprovechado para comprarme mi imán de recuerdo de la ciudad de Figueres, y por aquí ahora vamos ya camino hacia el Museo de Dalí para compartirlo con vosotros.
El Museo Dalí está construido sobre los restos del antiguo teatro municipal y está diseñado por el propio artista, y la intención que tenía él era adentrar a la gente que lo visitara en su mundo surrealista y cautivador. Voy ahora a hacer la visita y os lo voy a enseñar todo por dentro. Y ya salí del museo, que la palabra que lo defino es surrealista. Me ha encantado todo, espero que a vosotros también os haya gustado mi visita por Figueras y gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que estéis suscritos al canal y si no lo estáis, hacerlo ahora y darle a me gusta, y si queréis también me podéis hacer algún comentario. Así que nada, sin más, os espero ya en mi siguiente aventura. Muchas gracias.